novia lo esperaba para ir al cine. Bueno amigos, bienvenidos al tercer capítulo de Audiodrome. En esta ocasión vamos a hablar de Persona de Ingmar Bergman. Película escogida por nuestro Película compañero escogida por Alex. Alex. En esta ocasión, yo escogí la anterior, no habíamos dicho nunca, ¿no? Yo escogí el Second. anterior del segundo capítulo Second y se escogió el primer capítulo Videodrome. Y ya pues después escogerán los invitados. Aquí estamos con un gran invitado especial también, Daniel Torres. No sé si usted se quiera presentar. ¿Qué se dedica? ¿Qué se dedica? ¿Qué quiere para su vida? ¿Qué piensas del cine? Bueno, pues nada, un saludo para todos el día que estén escuchando esta vuelta. Nada, pues yo que me presento, mi nombre es Daniel Torres, de profesión, pues soy microfonista, un operator más que todo. También pues me gusta mucho trabajar con el área de creación de folies y nada, pues más que todo el sonido de la captura directa, ahí es donde yo me muevo. Actualmente pues estoy trabajando para una universidad privada, y ahí vamos sacando cositas y pues haciendo cine pues a la manera de uno y tratando de contar más esta mentira que es muy bonita. Vamos a hablar de Bergman, que es un poquito difícil hablar de Bergman en este podcast. Abordarlo realmente se nos va a ir más tiempo. Entonces vamos a hablar un poquito superficial de la carrera de Bergman y pues ya después de Persona, porque pues es uno de los directores más prolíficos de Europa, ¿no? Hizo más de 70 películas, Tiene una filmografía extensa. Tiene una filmografía muy grande, trabajó desde los 40 hasta su primera película, creo que fue en el 2003, me parece, Saravan. Desde hasta muy anciano se dedicó al cine, realmente le gustaba mucho hacer películas, era su pasión, no lo veía como un trabajo. Yo no veo a Bergman que, de hecho, él es muy autoritario con su cine, ¿no? Si hay no decir un director de autor que haga cine de autor, es Bergman. Correcto. Porque Bergman sí que fue muy autoritario y era lo que él ponía en la mesa y eran los guiones que él hacía. En todo caso, este cine responde a todo eso que tú dices, a la visión completamente personal, digamos, del director, impuesta sobre su obra, sobre los elementos que aparecen, sobre los tiempos que duran las cosas en escena. Y creo que él es muy, muy estricto en eso, en la imagen, en componer sus imágenes para crear significados. Sí, creo que pocos cuestionan cuando afirmamos que es uno de los directores más importantes dentro de la historia del cine, con una carrera prolífera y que fue muy estricto durante toda su carrera y que por eso pudo ser nominado unas 100 veces a diferentes premios, de los cuales se ganó 73. Este cineasta sueco es considerado como uno de los mejores pensadores dentro del cine sobre la condición humana. Pues más que todo también es que muchas de sus películas han sido criticadas más que todo por eso, porque él como que no tenía, digámoslo así como un poco de sensibilidad, sino que era muy crudo con sus películas. De hecho, pues más adelante lo hablaremos ya cuando estemos tocando el tema como tal de Persona. Y pues digamos también así de lo poquito que también se pudo rescatar de este cineasta sueco, es que también fue tomado como un referente en el cine experimental y en el film ensayo. Entonces también es algo que, digamos, toca rescatar del legado que ha dejado este man en toda su carrera cinematográfica. Sí, Persona es mucho cine experimental, ¿no? Pues no mucho, pero tiene varias cuestiones, varias características que lo hacen ser un poco sin ensayo, cine experimental. Y algo que ya de vamos a surrealismo. tocar algo de surrealismo. De hecho, el mismo Ingmar Bergman define su obra como un poema visual, como una composición que quiere realmente hacernos sentir antes que contarnos una historia como tal. El más existencialista de todos los directores de cine, Ingmar Bergman. Y para muchos es el mejor director del siglo XX, el mejor director de cine del siglo XX.
Se crió con un padre bastante ortodoxo, ¿no? Padre pastor luterano. Tenía una hermana que también pues se crió en ese ambiente. Pues todos los castigos, todo lo que eran las reglas de esa casa pues se regían a partir de la religión, y ahí nació como esas cuestiones que después se pueden ver en su filmografía, las cuestiones de que tanto son características de Bergman, como la duda acerca de la existencia de Dios, dudas así existenciales que tiene el ser humano y que son muy normales. Sí, aquí se pone un poco en duda esa frase de la letra con sangre entra, porque fue criado a golpes para poder, digamos, inculcarle esas creencias religiosas que tenía por parte de sus dos padres. Y podemos ver que dentro de su cine el cuestionamiento a Dios siempre está muy constante. Entonces es uno de los directores más importantes también por este hecho. Ese cuestionamiento a la religión, a la iglesia, a Dios, digamos, llevó a desencadenar una crítica sobre el mismo cineasta y pues sobre su propio trabajo, ¿no? Aunque pues el hombre siempre se encontró así como en una encrucijada, porque lo que él trataba de mostrar era, digamos, como un punto más personal llevado al arte, tratando de recrear incluso muchas obras que también pues eran representativas de este arte católico, porque pues es que también todos estos temas también conllevan a un arte católico. Y pues digamos, de lo que yo puedo averiguar de este personaje es que pues obviamente fue muchas veces criticado por digámoslo así, por la sociedad católica de la época, pero también fue muy aclamado por la gente, digámoslo así, que veía como ese arte, ¿no? A través de esos iconos que él tomaba, por ejemplo, en las películas de él, lo que hablaba en el séptimo sello de ese juego de bailar con la muerte, por decirlo así. Entonces, ese es también lo que llevó como a reflejar como ese estilo único que él también manejaba en esa parte. Exacto. Trabajó también en el teatro. De hecho, es muy característico el teatro en él, y en esta película también. El teatro tiene una importancia grande. De hecho, creo que muchas de sus obras se ven, digamos que salpicadas por este estilo teatral, pues que yo de pronto al ver las películas lo veo en su modo de contemplar un poco la imagen, ¿no? Creo que esto puede venir de ese gusto por el teatro y por esas puestas y en escena largas, y los monólogos que maneja a veces Bergman, pues son muy parecidos a los que realiza, digamos, un artista de teatro en escena. Sí, yo creo que podemos ver esto también en la película Persona, donde él en el inicio o en la introducción de la película podemos ver varias escenas de Georges Méliès que él coloca como una introducción, igual al ser una película como surrealista y tener algo de experimental, pues no logramos entender muy bien qué peso tienen dentro de esta película, pero que son muy importantes, digamos, para él, y que se puede ver en toda su filmografía. Su primera película fue Crisis del año 46, una película que pues en el momento fracasó. ¿Fue mala? ¿Usted que se la vio? Yo no me la vi. Pues es que la película como tal esconde detrás en su historia todo este rubro de ideas que Ingmar Bergman maneja, digamos que unos años después del existencialismo, de la duda del ser, digamos, de la identidad misma de cada quien, pero lo hace desde una historia, digamos, muy cotidiana en Suecia, y apegado, digamos, a un estilo cinematográfico muy clásico dentro del cine, donde no se podía, digamos, evidenciar algún adelanto o alguna forma de utilizar, digamos, el lenguaje cinematográfico de una manera así con tanta genialidad como él lo hace en sus otras películas. De pronto eso faltaba ahí, pero de igual manera es una película, como vuelvo y lo repito, donde queda ese sello de Ingmar Bergman ya puesto, de tratar problemas del espíritu humano. Bueno, su primera película así conocida fue Un verano con Mónica, que trata de un amor adolescente, ¿no? Mónica y no me acuerdo cómo se llama, su novio, que trabaja pues en una empresa normal, se cansan del trabajo y se van exiliados, ¿no? Cerca a la playa. Y es curioso porque la relación funciona más cuando no tienen nada que comer,
cuando están completamente exiliados, perdidos, a cuando se formalizan. Cuando se formalizan comienzan los problemas, entonces es bastante buena. Bueno, no es bastante buena la película, pero sí es digna de la obra de Bergman y es una película realmente interesante. Después de Un verano con Mónica llega el verdadero reconocimiento que obtiene Bergman con su primera película para Cannes, que es Sonrisas de una noche de verano, del año 55. Un drama de honor y amor, ¿no? Ambientado en una época medieval. Nunca obtuvo la Palma de Oro. Dentro de sus nominaciones nunca ganó. Nunca ganó la Palma de Oro. Y fue de los más nominados. Sí. Fue la Palma de Palmas en 1997, que es como un premio honorífico que se le da a los directores pues con la carrera que tiene Bergman. ¿Qué más películas ha hecho? Séptimo sello. Después, año 57. Una de sus películas más notables. Una de sus películas más famosas, Séptimo sello. Como decía Torres, tenemos a este personaje que es un templario que tiene esa lucha con la muerte. Vemos que tiene algo muy característico en los personajes de Bergman, son esos problemas existenciales de la existencia de Dios, de un problema normal que todos tenemos, de la duda acerca de si Dios de verdad nos cuida o no, y una historia más bien fabulesca, de fábula, acerca de cómo llega la peste negra a la región, ¿no? De la obra de Bergman, digamos, lo que yo pude rescatar con todo esto, digamos así, como estos referentes que vimos antes de ponernos a hablar de él. Y pues, por ejemplo, en el 57, Bergman hace El séptimo sello, ¿no? Y en el mismo año 57 hace Fresas salvajes, ¿no? Y entonces a mí lo que me gusta mucho es como esos cambios también tan drásticos que él muestra en sus obras. Por ejemplo, pues en El séptimo sello vemos algo más llevado al teatro, como pues también lo que él ha tenido como siempre como su forma de expresar su cinematografía. Pero digamos, a mí lo que me sorprende en sus Fresas salvajes es que muestra como ese lado humano, por decirlo así, por ese lado humano de que podemos encontrar de alguien, cualquiera de nosotros, ¿sí? Que pues habla de cómo ya después de cierto tiempo pues pasa a ser como en ese olvido, pero ese olvido cómo lo lleva él a sus recuerdos y cómo esos recuerdos alimentan, digamos, ese personaje, pero todo lo que se puede observar en la película es algo que solamente pues ha sucedido en su mente, son sus recuerdos, y que pues a la hora del té, de todas maneras es algo muy triste porque sabemos que se queda ahí y que al final pues nos cuenta como la historia como algo muy bonito de que sí pudo encontrarse como con su amor de verano, pero pues de todas maneras en esa inclusión pues sabemos, no, o sea, por lo personal pues yo no puedo, digamos, deducir si el personaje quedaría bien, quedaría vivo, estaría muerto y quedaría con ese recuerdo. Entonces siempre eso es lo que a mí me llamó la atención digamos, de este cineasta que, digamos, toma como un partido en unas películas su posición, digamos, con sus referentes teatrales, y en otros ya se pone en la posición humana, ¿no? O sea, de entender no solamente lo que pasa en persona, sino que también en otras películas como esa de Fresas Salvajes, que, digamos, entender el alma del personaje, entender cómo se desnuda ese personaje en su conocimiento, en lo que tiene en su cabeza, y pues también basado en sus recuerdos. De Fresas Salvajes, ya que la nombró Dani, pues quería hablar un poco de la Svenska Film Industry, que fue la principal productora sueca que apoyó, digamos, desde el principio a Ingmar Bergman y a otros directores suecos. Y digamos que la casualidad que hay que contar es que el actor principal de Fresas Salvajes es Víctor Håström, que en su tiempo fue el director de la Svenska Films, y justo después de esa película, 2 años después, pues se encontró su muerte. Irónico, ¿no? Porque esa película cuenta también ese temor que él tiene hacia la muerte, porque él sueña con la muerte, ¿no? El personaje sueña con la muerte. Después tiene un viaje con su nuera. Su nuera también pasa problemas con su esposo, ya que quieren tener un hijo y ella no quiere tener el hijo, pero él sí, y tienen ese conflicto. Y en ese viaje pues se encuentra con esos recuerdos que dice Daniel Torres, de su primer amor, de las fresas
que se cultivaban allí, todos esos recuerdos. Sí, esta Se encuentra con personajes juveniles. Vivi Anderson, que actúa ahí y que es una actriz característica de Bergman, muy buena actriz. Se encuentra allí, se encuentra con este personaje y a la vez ella hace del primer amor del protagonista, que son recuerdos nostálgicos que él tiene en ese viaje. Y de hecho, estos recuerdos que tú dices, Bergman realmente los está inspirado en su infancia, en recuerdos reales que él tuvo de sus vivencias con su familia y con situaciones, digamos, algo dramáticas que ocurrieron dentro de la misma, ¿no? Eso me parece chévere porque a ver qué director plasma de una manera como tan autobiográfica su obra, ¿no? Ya casi no se ve. Bergman tiene esa característica, ese riesgo de que casi toda su obra es autobiográfica, cosas que le pasan directamente a él, y es muy bonito también recorrer toda esa filmografía que es bastante personal. Llega a Los Comulgantes, que hace parte de la trilogía del silencio o El silencio de Dios, que también está como un espejo, el silencio, y esta es de sus más importantes películas de esta trilogía, Los Comulgantes o Luz de Invierno, que habla de la flaqueza que tiene un padre rural porque ve que sus feligreses, los creyentes que van hacia la Eucaristía, pues no asisten. Entonces ya empieza como a recurrir ese dilema moral que es bastante normal, y es: ¿de verdad existe Dios? O sea, de verdad, ¿yo qué estoy creyendo? ¿Yo para qué estoy haciendo esto? La dirección de fotografía en esta película es de las cosas más notorias. Digamos que encontramos unos cuadros muy bien centrados que tienen una simetría particular dentro de toda la filmografía de Bergman, y creo que es de las películas más contribuyentes, digamos, también a su filmografía por el contenido, digamos, estéticamente, y por lo que trata de hacer, digamos, en la parte de guión, y cómo poner en duda en realidad al espectador también si Dios existe o no. La fotografía sí, de Sven Binsky, ¿no? Sven Nykvist. Sven Ben Nykvist, Tinsky. que es un director de fotografía bastante icónico. De hecho, es el director de foto predilecto o único de Bergman, como el 54, 53 para adelante más o menos. Lo que era John Hume para John Frankenheimer. Y este sí ha actuado en la mayoría, ha trabajado en la mayoría de películas de Bergman. Bergman siempre recurre a él. Lo que va con respecto a la película, pues lo que yo pienso, pues ya es manera personal, ¿no? Digamos también por gustos. Yo siento que esta es como la mejor película hecha por Bergman, ¿no? O sea, es lo que yo siento porque, o sea, no estoy diciendo que las otras películas sean malas, obviamente no, pero yo siento que esta película, la estética que propone, lo que dice Mendoza en cuanto a la fotografía, pues yo personalmente cuando la vi me gustó mucho el manejo de los primeros planos, de no tenerle miedo a acercarse y alejarse ahí mismo en las tomas que le estaba haciendo, por ejemplo, cuando estaba en la iglesia, cuando estaban los discursos. Y esos discursos como que también lo llevaba a eso, ¿no? O sea, como que estaba hablando, digamos, tomando como esos discursos el personaje del padre. Y, y a lo que él hablaba, o sea, lo que uno se ponía como a ponerle cuidado al discurso, pues ahí como que trataba de poner esa duda existencial en el feligrés sobre Dios, y cómo eso también lo iba enfocando, digamos, en la fotografía, y venían pasando de un primer plano a un plano general, y no solamente mostraba la duda de un personaje o de otro, sino era de todos en general. Entonces yo siento que en ese aspecto como que para mí, de manera personal, repito, siento que es una de las mejores películas de Bergman, sino para mí es la mejor. Es mi favorita, Bergman, definitivamente es buenísima. Pone en duda eso, y hay una parte que me encanta donde el ayudante del padre le dice: oiga, si Jesús tuvo la duda cuando lo crucificaron, porque él dice en una parte: Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Él dice en una parte: si Jesús, que normal que tenga esa duda, nosotros, ¿por qué no podemos tener esa duda? Y lo ponen a uno en una situación bastante Digamos, compleja. Digamos que retomando lo que decía Torres,
Bergman puede implementar el primer plano de una manera, digamos, correcta, que muchas veces no se realiza. Aquí podemos ver de verdad cómo el personaje se encuentra vacío y cómo se encuentra en una duda existencial, cómo lo puede remarcar directamente utilizando el primer plano, que es un primer plano digamos, con una carga emocional y con una carga semiótica que viene ya, digamos, desde atrás, con un buen trabajo de dirección de actores y obviamente con un muy buen guión. Creo que mucho de lo que dice aquí tiene que ver un poco, o sea, esa forma en la que Bergman nos deja ver, digamos, el alma a través de los ojos, a través de la mirada, tiene que ver mucho también con el tiempo que podemos ver los planos, porque digamos que no acostumbran a hacer planos, digamos, rápidos o que respeten ciertos movimientos o cierto ritmo, sino que estos planos realmente nos quieren dejar ver, de revelar lo que hay allá atrás, con esta contemplación, con esa constante mirada o el brillo en los ojos. Un plano que se remarca mucho el drama del personaje, un el primer plano clásico de la obra de Bergman, tomada también de referencia el señor Carter Dreyer, que es uno de los grandes directores de la historia, sí, de esa película de Juana de Arco. Todo eso es referencia de Bergman y él también lo sabe implementar muy bien. Y es una peliculaza también recomendada. Los Comulgantes, Luz de Invierno, se la quieren ver. Bergman tenía una cosa muy particular y es que le podía hacer usted una película con un lugar, 2 lugares, 3 personajes y ya. O sea, no había cosas así, mucha vaina, por ejemplo, en los escenarios. No había tanto costo de producción. Tenía los actores de siempre. Pues creo que fuera el séptimo sello, que pues tiene como una implementación de actores y puesta en escena más. Todo el resto de películas responden a lo que tú dices, a esa levedad. Sí, poco costo de producción, y eso es un gran mérito porque no cualquier director hace eso, y se ve realmente ahí su gran pasión por hacer películas, que se hacen películas realmente con muy poco costo de producción y con muy poquitas cosas. Y también, digamos, una buena gestión de producción, porque él también se encargaba de producir, de dirigir y de escribir sus propias películas. Entonces yo creo que él desde la concepción de la idea ya va creando, digamos, como imágenes mentales en las que sabe a qué necesita y qué no necesita, y así poder realizar una muy buena película con un bajo presupuesto y que tenga igualmente una muy buena carga emocional o bueno, lo que él ya quiera contar. En estos días pues yo estaba leyendo un libro que se llama Los archivos personales de Stanley Kubrick, y digamos las primeras películas de Kubrick, el man contaba que pues sus películas pues sí las sacaba, pero al man no le gustaban porque eran una mierda, sí, porque no contaban nada, porque sus películas pues personalmente a él no le gustaban, o sea, como que las sacaba era para que la gente como que las viera y poder sacar más plata para hacer más películas, ¿no? Y el man siempre tuvo ese problema. Pero digamos Bergman no, o sea, así como que este man como decía, pues tengo una casa, tengo una playa, con eso hago algo. Y el man lo lograba, o sea, con eso lo lograba, porque pues usted por ejemplo analiza las películas de él, muchas de las películas son como en interiores, o si son en exteriores es una sola parte del exterior y ya. Muy buena implementación, digamos, de un presupuesto, y también se ve pues que tiene claro lo que quiere hacer. O sea, no está, digamos, titubeando o está improvisando durante la marcha, sino que desde la concepción del guión, como lo decía anteriormente, se ve que él ya está claro en lo que quiere hacer. Su filmografía sí avanzó, pues digamos, hacia la película que hoy vamos a tratar, que es Persona, pero más adelante hizo muy buenas películas, como La Hora del Lobo. También excelente película. Que digamos que responde un poco a la intriga de Bergman sobre el miedo a sí mismo, sobre los temores que tiene cada persona en su interior. Y digamos que explota esta idea en una historia un poco tenebrosa sobre un pintor
que se exilia, digamos, para crear sus obras a una isla, pero allí encuentra a unos seguidores que son, digamos, magnates de élite o reyes o príncipes, y estos les dicen ser sus máximos seguidores, pero en realidad realmente lo que quieren es acabar con él de diferentes maneras. Y aquí se empieza a experimentar el personaje, digamos, un sinnúmero de alucinaciones, a meterse en las realidades diferentes a las de él mismo, e incluso a perder un poco la cordura y también esa identidad. Exacto, creo que una decisión importante para la realización de esta película es por qué él decide hacerla en blanco y negro. Para esa época, pues podemos ver que ya hay películas a color, comenzando por Hitchcock, que ya hacía Vértigo en 1958. Y para ese mismo tiempo podríamos ver también películas como Odisea en el espacio, que es del 68, y El Padrino, que es del 82. Son películas que ya están filmadas a color. Y él decide realizar, pues, Persona en blanco y negro, y creo que esto también le da un peso o un soporte semiótico para todo lo que es el sentido onírico y fantasmagórico que él en esa obra pues puede plasmar, y que podemos ver a través de Elizabeth y de Alma, que son los personajes principales. Gritos y susurros también es una obra destacable de Bergman. Se utiliza un poderoso color rojo en los escenarios. Habla de la enfermedad de la protagonista. Llegan sus 3 hermanas y se ve mucho las relaciones que tienen ellas 3. No, tiene 2 hermanas, son ellas 3. Y realmente pues se ve la relación como un poco complicada que tienen ellas, ¿no? Y se ve más el cuidado de la que siempre estuvo con ella, que fue como la empleada, la muchacha que se encarga de cuidarla, que es realmente la que se preocupa por ella. Y es una obra bastante destacable y bastante, no sé, es como de las películas que también más me gusta por ese tema personal, ese tema de relaciones humanas que siempre se destacan en Bergman. Entonces vamos a hablar de Persona, una obra del 66. Para muchos es la obra más destacada de Bergman, la película mejor realizada que ha hecho Bergman en toda su carrera. Para usted, si es la obra más, usted que se escogió la película, ¿realmente su película favorita de Bergman? Pues para mí creo que es la película donde Ingmar Bergman explora, digamos, de manera más experimental, como su merced lo decía, aborda todo el lenguaje cinematográfico, e incluso me encanta por la referencia misma que hace al arte de hacer las películas, porque tiene todo un sinnúmero de elementos que apuntan hacia el cine, no tanto hacia la historia, sino también hacia el mismo cine en general, y nos hace pensar como en una reflexión cinematográfica, como la obra empieza a tomar poder y se va creando a partir de estos elementos que solo puede tener el lenguaje cinematográfico. Hay como una meta película ahí, ¿no? Porque la película empieza cuando empieza a correr la bobina, cuando empieza a correr el celuloide. Y ahí empieza la película como tal. Nos dice que literalmente ha empezado esta historia. Y ya después empiezan a ponerse secuencias como que dan ilusión al sacrificio, a la sangre. Vemos esta secuencia de la persecución de Drácula, del Drácula de Méliès, que usted lo dice, no sabía que era una película de Méliès. También una oveja sacrificada. Una tarántula, miedo, sacrificio, sangre. Una mano que está clavada con un clavo. No sé si ustedes vieron al principio, el primer fotograma que sale es un pene, ¿no? Pero vea que eso tiene una carga, que ese pene está apuntando después a un fotograma de una muchacha agarrándose los senos. Sí, es una animación. Es una animación, pero en la forma en que lo pone parece que se los estuviera agarrando. Sí, Yo lo que pude investigar con respecto a esto, porque pues la verdad suena chistoso, pero me generó curiosidad porque va a salir un pene como un fotograma ahí de la nada. La verdad todo este tema tiene o sea, como que conlleva básicamente a lo que es el hombre, ¿sí? O sea, como el hombre como tal, pero no lo asocia, digamos, como el hombre, o sea, como el masculino
sino como el hombre que ha sido sacrificado, ¿sí? Por eso es que también después muestran como el cordero, después muestran los clavos en las manos, porque ahí es como la representación de Cristo. Y todo esto lo que genera, lo que yo pude investigar es que Berman habla de personas no solamente como el análisis de la persona o desnudar, digámoslo así, el alma, como, pues, como era el personaje, sino que era también mostrar lo que viene del latín, o sea, lo que viene del latín de la palabra persona significa máscara. Y todo esto es como que esta máscara que pues que viene así como arraigada, digámoslo así, como a una esencia de persona, ¿sí? De la persona que es muy católica y que todo esto y cómo eso le genera, digamos, como esa incomodidad, como esa cuestión de que por qué va a salir eso ahí, después la sangre, después la mano crucificada. Entonces todo esto tenía que ver como con el hombre y como pues al final del hombre, pues digámoslo así, su divinidad fue crucificado y toda esta vaina. Entonces eso fue lo que yo pude entender de lo que estuve leyendo más o menos como con esos primeros planos, esas primeras tomas de la película de Persona. Ahí ya se empieza uno a dar cuenta del valor experimental que tiene Persona por la alusión a material de archivo, la sucesión de imágenes rápidas que no solo se ven ahí al comienzo de la película, sino después, incluso se retoman a las mismas imágenes. Ya después de esas imágenes rápidas empieza el prólogo de la película y nos ubican como en una especie de morgue donde se ven ancianos muertos, sí, ahí acostados. Pero que abren los ojos. Sí, abren los ojos. Sí, están como, no sé, en un hospital, sí, en una sala. Una sala, morgue, hospital, no realmente. Pues, Toda esa concepción minimalista de Berman, pues no nos aclarece muy bien qué es, ¿no? No. Porque son espacios en blanco, Y de una hecho, sola camilla. Él lo quería así, porque no es ningún lugar. Y uno investigando, pues fueron las primeras tomas de Persona, las primeras que se realizaron y se realizaron fue en un estudio cerrado, donde él pudo fácilmente poner dos paredes blancas y crear ese espacio minimalista que tú dices. Y ya después se ve el hijo, ¿no? El hijo, yo creo que es el hijo de la protagonista. ¿Y cuál es la más protagonista? probable, Elizabeth. Bueno, ¿cuáles son las protagonistas? No, ahí sí, yo tengo una A mí me teoría parece muy que, o áspera. sea, yo no lo he sacado de nada, pero a mí me parece que es el hijo, porque ¿quién más puede ser ese niño? Póngale cuidado, yo pienso que es el hijo de Alma. Sí es el hijo de Alma. Porque, pues, primera por un detalle muy fácil, que son las gafas. Las gafas que Alma en cierta parte de la película utiliza para leer. Pero bueno, no es spoiler ni nada. De hecho, Berman siempre trata como de ponerlo en la película, y es que Alma y Elizabeth son la misma persona. O da como la dualidad. No lo evidencia del todo, pero hace como el juego. Porque hay varios signos, varios acontecimientos que dan a entender que en realidad son la misma persona. Y pues esa es como la fundamentación que hace la película, ¿no? Las dos máscaras que tenemos nosotros los seres humanos. Una máscara que en un principio no mostramos, que es como la máscara fuerte, la que no dice nada, la que no muestra signos de que está herido, y la otra, la que en realidad somos, de la que revela un poco nuestro dolor, nuestros más grandes desaciertos, nuestros más grandes pecados. Es un poco también, yo creo que el sentido de la película. Y puede ser el hijo de... Yo creo que es el hijo de alguna de ellas dos. Es que la película es muy ambigua en ese término de que no se sabe si es un personaje o dos personajes. Es que ese es el detalle, digamos, en el que uno recae, pero digamos yo creo que es muy intencional, porque es como a manera del espectador cómo lo puede analizar, porque pues digamos así, investigando, eso es lo que muchas personas dicen, que es el hijo de Alma, pero lo que usted también dice es verdad, o sea, la película habla de persona y habla de la dualidad, ¿sí? De la dualidad de las personas, entonces puede que ese haya sido como esa otra dualidad de Alma y pues se haya visto reflejada en eso, y de todas maneras ahí se ve reflejado también
como cuando él se pega al rostro del personaje y pues como que nos da a entender como que se está desprendiendo de él o que viene de él. Es eso. Si se le aparece una proyección con los dos rostros y Sí, que se empiezan a van fusionar, cambiando los van rostros cambiando, en esa proyección. pues ya desde ese momento uno dice, o sea, no es cuestión de spoiler o de que haya un clima, sino que ya Berman lo pone un poco en contexto desde casi los primeros fotogramas de la película. Entonces ya se nos viene como la presentación del personaje Alma, que es una enfermera, ¿no? Sí. La doctora la llama, le cuenta la situación de este paciente. Ella es una actriz muy renombrada de teatro, quien en uno de sus papeles en donde encarna a Electra, que es un personaje griego, de la mitología griego, se queda como callada ante el público y pues no le salen las palabras. Y desde ese momento pues empieza su problema, que es que no habla, no pronuncia palabra. Desde ahí hace 3 meses que no pronuncia nada. Pero que la doctora le dice que no ve que tenga un problema mental, que no ve que ella esté loca o que no ve que ella tenga un problema psicológico, sino que simplemente quiere ella ser así, es una cuestión de decisión. Pero creo que hay algo, sí hay algo de psicología, porque en esas primeras escenas, digamos, cuando ya entra Elizabeth a escena, que es la enfermera. No, la enfermera es Alma. La enfermera es Alma. Cuando entra a escena, podemos ver que ella en un momento le pone como un pedazo de algo que está sonando en la radio, y cuando ella escucha la voz, ella se aterra y lo apaga rápidamente. No, ella se ríe, ¿se acuerda? Ella se ríe. Y Alma le pregunta, ¿y usted por qué se está riendo? Pero es algo que le incomoda. Pues ella se ríe en ese momento. Supongo que yo saco en conclusión de que la risa es un poco ese escudo que uno tiene frente a lo que verdad siente, ¿no? Es como un acto reflejo, como tratar de camuflar. Es como cuando usted su papá le iba a cascar o su mamá le iba a cascar, usted lo primero que hacía era que se puso una risa que ni siquiera sabía dónde le salía. Risa nerviosa. Pero yo lo veo que Alma, o sea, Alma no, sino Elizabeth, yo siento que ella se ríe de sí misma. Y es que esa escena a mí me parece muy poderosa por lo que pasa siguiente a cuando apaga la radio. Entonces Alma se va y deja a Elizabeth sola en la habitación. Y spoiler total, hay un plano como de 1 minuto, un primer plano de la cara de Elizabeth que empieza iluminado, sí, blanco. Y de repente hay un degradé hacia un contraste total, así súper fuerte, a un negro remarcado, ¿sí me entienden? Y esto, pues uno lo ve como este personaje, o sea, perdió la identidad de sí misma. O sea, eso que ella ve en el teatro, lo ve como la máscara, como lo que ella no es, y por eso se burla es como de ella misma. Ahí podemos ver, digamos, como esa dualidad, digamos que cuando nos vamos directamente a qué pueden significar estos dos contrastes, lo que es la luz y lo que es la oscuridad, podemos ver que ella aquí se está dividiendo totalmente, darlo como eso que ella deja ver al exterior, como esa personalidad, digamos, fuerte o que la hace, digamos, aceptable dentro del círculo en el que ella se maneja. Y ese lado negro o ese degradé que vamos viendo a un color más oscuro es esa sombra que representa como el lado oscuro, valga la redundancia, que tenemos todos, que es como esa inocencia o ese inconsciente personal que tenemos todos y que no lo dejamos ver a los demás y que nos estamos, digamos, escudando de alguna manera en esto. Entonces creo que aquí podemos interpretarlo de esa manera. Y eso se completa con una cosa que pasa después, y es que es como si Alma le hablara al público. Siempre la película recurre a que los personajes rompen como la cuarta pared. Eso es recurrente en la obra de Berman. Es recurrente en la obra de Berman, y aparte también se ve mucho en el teatro, ¿no? Y en la nueva ola francesa. Y en la nueva ola francesa, que de hecho yo creo, no sé, metí un triple aquí, trato de arriesgar de que persona hay cuestiones que se basan en la nueva ola francesa. Tiene varios elementos. Y ella dice que ella es como si le hablara al público, dice que tiene una vida, tiene un esposo que la ama, que es comprensible, así como en Second,
que es comprensible y que tiene un trabajo que es donde ella es feliz, pero que no sabe que ella qué le pasa en su interior, no sabe ese interior oscuro del que usted remarca en Sí, ese matiz. creo que es aquí donde él deja ver como ese aspecto más personal, o que él quiere mostrar como acercándose más a la sociedad de una u otra forma, pues lo está mostrando acá. También pues remarcar que durante la escritura de este guión, pues Bergman se encontraba enfermo, había sido diagnosticado por problemas pulmonares, y esto tuvo que ser, digamos, por lapsos. La escritura del guión lo tomó como una forma terapéutica, le dedicaba 1 hora al día para poder escribir el guión de manera terapéutica, y así, digamos, logró completarlo en 14 días. Esto le ayudó obviamente a que, dedicándole solamente 1 hora, podía dedicar el resto del tiempo a cranear bien qué era lo que quería demostrar con estos dos personajes que son, digamos, psicológicamente muy bien tratados y que pueden identificarse con la mayoría de las personas que puedan ver la película. Pasa después una cosa bastante interesante en Elizabeth, y es que ella ve en un noticiero las guerras del Vietcong, que hay un enfrentamiento de tropas estadounidenses con guerrillas del Vietcong, y vemos como esa inflexión, como esa sensibilidad que tiene Elizabeth frente a temas del mundo y que de pronto no tiene frente a temas personales, porque vemos que después Alma le cuenta cosas y ella siquiera se inmuta, ¿no? Siente, o sea, hace que la escucha, pero no es como muy sensible ante ese aspecto, y sí ante cosas que pasan más general, que después lo podemos ver en otras escenas. Pero creo que estas escenas también tienen que ver con esas historias, o bueno, ayudan a remarcar como la historia que ellas se cuentan de querer tener o no tener un hijo. Creo que ahí también ayuda, digamos, al ver todas esas escenas bélicas que estaban pasando durante la televisión. Antes de que hables, hablando de esa escena bélica que me interesa un poco, eso es un documento real, ¿cierto? Una imagen sacada de una inmolación de un monje, y es muy poderosa realmente esa imagen, digamos que semióticamente, como se puede leer, imagínate esa inmolación. Pero entonces es increíble porque es como la revelación de Bergman. A mí me parece que Bergman, las imágenes no son tan impactantes hasta que hace personas, ¿sabe? Exacto. Porque él es como muy reacio, como muy... Por ejemplo, él no es de hacer escenas sexuales, digamos. De pronto en persona aparece un pene. Él no es de mostrar heridos, sangre. De pronto en persona aparece alguien inmolándose. Es como la revelación. Definitivamente es la película más arriesgada de Bergman. Es la más impactante. Lo que yo ahí, digamos, podría, digamos, rescatar de ese pedazo de la película, o sea, como esos aspectos ahí, digamos, primero, el manejo del material de archivo, ¿no? O sea, para rescatar eso, porque pues creo que es una de las primeras películas que va a tocar ahí ese tema, y más en el cine de Bergman. Por otra parte, a mí, digamos, lo que también me llamó la atención fue mucho lo que nosotros venimos hablando, lo de la dualidad, lo que sufre una persona por lo que ve, más los que sufren estando ahí, porque pues ahí hay otros personajes que están viendo cómo este man se inmola, y pues varias gente sufriendo ahí, como tratar de qué hacer o cómo encontrar una solución, y pues ese estrés, ¿no? Ese desespero de las personas de pues que no se puede hacer nada, y el estrés y el desespero de la persona que está viendo eso, pero a través de la pantalla, ¿no? Entonces eso a mí me gusta como juega ahí con esa semiótica de como observador y de digamos, lo que hay en pantalla. Entonces eso también es algo que se puede rescatar para lo que venía haciendo Bergman, lo que está comentando Zorro, o sea, lo que él siempre ha venido comentando ha sido como algo más de teatro, sí, ha tenido así como su estructura narrativa, sin mostrar, digamos así, heridos, sin mostrar sangre, y aquí todo cambia de una y como que muestra eso y nos deja ver a nosotros los seres humanos como esa persona, ¿sí? Como esa persona, pues que pues es evidente que para la época estaba esa guerra, pero sí, o sea, el ser humano es esta persona que se asusta con lo que está viendo, pero es el mismo que comete esas cosas en las guerras y toda esta vaina.
Creo que la intención principal de Bergman en crear, pues digamos, este tipo de producto que es muy potente visualmente, es como crear una obra que es como un poema visual, ¿no? Donde nos deja ver, digamos, una especie de popurrí de diferentes estilos, pero que todas llevan a un mismo punto y que todas ayudan a la creación de una muy buena película y que a futuro, pues, os digamos, en actualidad sigue teniendo un gran peso para lo que podemos ver, digamos, dentro del cine comercial. Entonces es una película muy, muy, muy importante. Bueno, llegamos en que Alma le lee una carta a Elizabeth de su esposo o de su prometido. El prometido como que le expresa que por qué se desapareció Elizabeth así como así, que cuál fue la razón. Él no dio ninguna razón. En el momento en que ella le lee la carta, Elizabeth rompe la carta, ¿no? Rompe la foto. Rompe primero la carta y después rompe la foto. Ella está como leyendo la carta y ella le rapa rápidamente la carta y la rompe. Y después Alma le dice, al lado de la carta hay una foto de tu hijo, no sé qué, y ella también la rompe. Como negando totalmente esos lazos que la unen al mundo real, ¿no? O sea, está prácticamente metida en su papel. Todavía no se ha salido de su papel de teatro de Electra. Está en ese papel. Ya después la doctora que no tiene nombre, le propone a Elizabeth aislarse en la casa que ella tiene en la playa. Otra casa en la playa igual que Seco. Parece que la tranquilidad está en una casa al lado de la playa. Parece que los personajes como que reflexionan. Pues eso, como la filmografía de Ingmar Bergman es muy personal. Porque ¿cómo quiere él morir, Ingmar Bergman? Aislado en una isla, viviendo solo. Él se aisló en una isla, se aisló en la isla del Faro. No eran los 89 años ahí. Una de las numerosas islas de Suecia que tiene. Esa escena es bastante importante porque la doctora le dice, yo te entiendo. Hay un abismo, un gran abismo entre lo que somos para las personas y lo que somos para nosotros mismos. El sueño imposible de ser, ¿no? Nosotros somos una persona interiormente, pero actuamos, ¿no? Hacemos un personaje, todos. Pero siempre estamos nosotros, en la búsqueda del todos ser. Nosotros hacemos un personaje cuando estamos en sociedad. Sí. La sociedad no muestra nuestro verdadero rostro. Actuamos con una máscara que no es porque seamos falsos, es inminente, es natural. Es una manera introspectiva del ser, de querer ser nosotros. Es natural que nosotros tengamos otra máscara frente a las personas y es lo que realmente refleja un poco persona. Ya después se van a la casa cerca de la playa y aparece por primera y única vez un narrador, una voz en off. No sé si se han dado cuenta. Sí, solo ahí. Sí. Que no aparece en ninguno. O sea, tiene como muchos factores de esta película. Muchos signos, muchas cosas de... Bergman en otras películas de su filmografía utilizó bastante esa voz en off de una persona omnisciente, ¿no? Conoce toda la historia, como Dios, pero sí es como raro, o te da mucho a pensar viendo por qué solo se utilizó en esa escena cuando llegan como a la isla. Bueno, yo ahí digamos, pues ya planteando un poco, digamos, lo que es el terreno en que yo me muevo en el audiovisual. Yo veo lo que puedo ver, digamos, de esta voz en off, es que pues uno como que sí, como que está acostumbrado a escuchar como la voz en off, que trata de narrar como algo que está ocurriendo en el plano, bueno, pero digamos esta voz en off entra más con un tono como si estuviera leyendo un parte médico, ¿sí? O sea, si ustedes analizan, es cuando llega y comienza a decir como, en estos momentos es cuando la enfermera y Elizabeth llegan a la casa de la doctora para seguir lo que ella dijo, ella hacía, o sea, no es tan profundo tampoco, o sea, es muy puntual y es como si fuera así, digamos, como un parte médico, ¿sí? Como parte de la solución que necesita Elizabeth para su tratamiento. Sí, lo dice de una manera muy literal. Ese suceso donde ellas dos van a la casa, se supone que es a descansar. ¿Qué más sigue? La cotidianidad de ellas en la isla,
como las cosas que hacían para pasar el tiempo. Se fortalece más esa relación. Compartir, sí. Alma le pide que le lee un fragmento del libro que está escribiendo, ¿no? También un poco con esa tesis de la película. Somos personas muy cohibidas, tenemos nuestras mierdas, tenemos nuestros problemas, ¿sí? Todo eso se va llevando por ese camino. De hecho, es casi de las escenas más reflexivas que se pueden ver en la película. Y Alma se empieza a abrir frente a Elizabeth, ¿no? Se empieza a abrir, se empieza a explayarse, empieza a contar sus problemas. En una noche de copas. En una noche de copas, un poquito entrada en alcohol, Alma le empieza a contar que tuvo una experiencia orgásmica con un tipo desconocido que se encontró mientras ella tomaba el sol desnuda. También que abortó o trató de abortar, no se clarifica bien, que trató de abortar. Uy, me parece muy bacana esa imagen en donde ella le cuenta esa cosa y está ella en la cama acostada y está Elizabeth como si tuviera como si fuera un tipo de espectro, como si estuviera alumbrada así. O sea, me parece muy bacana ese contraste porque ya está totalmente oscura y Elizabeth la alumbra, tiene una luz en la cara, ¿no? Que la alumbra todo y Elizabeth ahí la escucha. Y pues obviamente Alma empieza a llorar, empieza pues a sentir lo que verdaderamente, a hablar lo que verdaderamente siente. Dice que tiene una contradicción entre su propio ser y las acciones que hace, un poco familiar porque nosotros somos seres contradictorios. El ser humano es un ser contradictorio. A veces no hacemos las cosas que nosotros, los ideales que tenemos, las cosas que pensamos, nosotros a veces no las hacemos al pie de la letra. Y ese es un punto importante, digamos, en los personajes de esta película, ¿no? Ella dice, pero bueno, si yo no quiero tener un hijo, yo no quería tener un hijo, ¿por qué me duele entonces cuando aborté? ¿Por qué me duele? ¿Por qué lloro? Y incluso se ríen en esa escena. Sí. Se ríen, ¿cierto? Sí, se ríen. Ella se ríe y dice, yo ¿por qué estoy llorando? La historia sigue con el descubrimiento pues de la carta. Una cosa importante antes es que Elizabeth habla. Ah, sí, Es la primera claro, vez es que bastante habla, susurra. importante. Le Y dice, ¿qué le dice, no deberías acostarte acá sino en la cama, ¿no? No deberías dormirte acá, porque ella se acuesta en la mesa, Alma, sí. Y Elizabeth le dice, no deberías acostarte. Y es más fuerte la reacción de Alma, porque Alma actúa como si una voz en la conciencia de ella misma le hubiera dicho, vaya para la cama pues mija. Sí. Y allá se comienzan a ver como esas vistas y comenzamos a dudar que son la misma persona. Y viene esta escena surrealista de la pieza de Alma llena de humo por todos lados, hermano, así. Y entra Elizabeth y como si la abduciera, ¿no? Como si la hubiera levantado con la mente, no sé, como si le hubiera seguido un mismo instinto. Ellos deben de tomar algo del perro andaluz, ¿no? O de Luis Buñuel, algo de Salvador Dalí para hacer estas escenas. Yo digo que Ingmar Bergman tuvo que haberse inspirado, digamos, dentro de ese cine, o tuvo que haberlos visto a ellos para poder realizar este tipo de escenas que nos cuenta Alex. Oníricas, surrealistas, creo que tienen mucho peso y que igual lo podemos ver en algunos de los fragmentos que coloca al inicio. Bueno, pasa lo de la carta. Pues es un choque, ¿no? Como usted liberarse con alguien, ser capaz de mostrarse tal cual es, pero ser traicionado, ser por esa causa abatido, atacado y de cierta manera humillado porque le está contando a otra persona que no tiene nada que ver de pronto en su relación. Y más, yo creo que la nena se siente mucho cuando lee que la está estudiando. Las cartas empiezan como bien, ¿no? Con mucho cariño, la cotidianidad, y de repente empiezan a tomar ese tono oscuro hacia Alma, como agresivo, y ella se siente muy... Sí, ella piensa que es como un objeto de estudio, que la están estudiando. De hecho le cuenta también las cosas que Alma le contó a la doctora. El aborto, pues, son temas delicados, personales, y ella lo cuenta así como si fuera algo muy relevante, que bueno, acá lo que ella me haya dicho eso, ahí la estoy estudiando, ahí se está sintiendo bien conmigo.
es pues, completamente decepcionada y traicionada Alma, realmente. No sé si vota la carta, parece que votará la carta, ¿cierto? ¿No? Porque ella está como en un lago, como contemplándolo al final de esa escena, ella está como al frente de un lago. Parece que la estuviera, parece que fuera, no se ve que votara el sobre, pero parece que sí. Porque de qué manera ella, o sea, ¿cuál es la explicación de que ella esté al frente de ese lago? Pero digamos, esos cambios que hacen ahí, por ejemplo, también como lo cuentan, como lo narran, es como con el mismo arte de los personajes, ¿no? Al recibir la carta ya ya están de negro, está lloviendo, en el momento en que encuentra un refugio, como para, digamos, como para descansar del aguacero, es cuando lee la carta y después es el totazo, ¿no? O sea, el peor totazo y ahí es cuando ella queda como, bueno, aquí qué está pasando. Y luego de eso es cuando ya los personajes cambian y ya todos, pues no sé si ustedes lo notaron, pero ya el blanco ya no deja de ser como un dominante, sino ya empieza el negro. Eh, pues ella, digamos así, con el impermeable negro pues al principio, después aparece la siguiente escena, ella con un vestido de baño negro, ya después más adelante van a estar las dos vestidas de negro. Entonces ahí ya como que comienza a contemplarse eso, ¿no? O sea, como ese cambio en la imagen, digamos así, como en el arte de cada uno de los personajes, porque antes estaba como muy tranquilo, antes estaba como, sí, aquí para descansar, pasar en la casa de la playa y todo esto, y pues se veía así como muy relajado, con ropa cómoda, y después pasa como a eso tan cargado, ¿no? Pues a pesar de la película es en blanco y negro, ese negro en los personajes se ve como muy cargado y como que trata de decir algo más, ¿no? Es como yo lo puedo ver también ahí, como poderlo analizar después de la carta, ya que pues digamos pasa eso y ahí como en la imagen, pues no sé si ustedes vieron que hay como una ruptura, como si se quedara... Como si se quemara la película, ¿no? Exacto, como si se quemara la película y entonces ahí como que arranca otra vaina de nuevo y hasta eso cambia, hasta el mismo arte de los personajes, las mismas expresiones, todo. Una curva, y no, y los personajes hacían una curva dramática, como mostrando su otro lado de la moneda, ¿no? Por un lado, digamos que Alma, pues dejó de ser esa persona tan tranquila, tan pura, tan servicial, y ya pasa a ser un personaje más intranquilo, de pronto que es más expresivo en su rabia, eh, y esta persona Elizabeth, pues deja de ser de pronto ese personaje callado para cambiar un poco hacia ese personaje que empieza, o sea, dejar de pasar del teatro hacia algo más real. Y eso creo que se muestra a través de la forma como Elizabeth, eh, digamos, empieza a tratar a Alma, que de cierta manera es donde empiezan a verse esa pérdida de identidad, donde no sabemos como espectadores si son la misma o son diferentes, y donde Berman juega un poco con nuestros sentidos. Juega mucho. Y hay una parte, una escena en donde Alma le dice a Elizabeth, si me quiere, diga algo, ¿no? Diga una frase, algo. Por favor, diga algo. Y ya cuando se pelean y cuando Alma le intenta, hay una olla hirviendo, Alma le intenta tirar esa olla, ahí sí Elizabeth habla. Le dice, si ve, ahí sí cuando está asustada y cuando ya está al punto de la muerte, ahí sí habla. O sea, ya... ahí sí sale como ese yo oculto, ese yo fuerte. Que al principio de la película, no sé si ustedes se acuerdan de que la doctora cuando le propuso llevar este caso a Alma, a la enfermera, Alma dijo, es que yo no me siento capacitada para ayudar a Elizabeth. Yo no me siento capacitada, se ve mentalmente muy fuerte para yo estar a su nivel. Es un poco eso, el orgullo de no sentirme bien para ayudarme a mí mismo, ¿no? Tengo problemas, no me siento capacitada para solucionar mis problemas, mis conflictos. Es un poco eso. Se pelean ellas dos, ¿no? Alma le reprocha a Elizabeth que actúa como si estuviera bien, como si fuera fuerte, pero pues que está podrida por dentro.
¿no? Que no expresa lo que verdaderamente ella siente. Elizabeth se va emputada, se va brava. Y aquí hay una cosa de lo que usted decía, hay un juego, una dualidad, y es que hay un primer plano en donde Elizabeth se va, pasamos un plano general donde Elizabeth ya no está. Cuando ya, o sea, se va totalmente. O sea, ahí uno empieza a decir, oiga, son la misma persona. Son la misma persona, porque si en el plano general está y en el primer plano está y en el plano general ya no está, eso es porque ella está sola, empieza a llorar porque Elizabeth no la perdona, ¿no? Sí, ahí de repente hay un cambio abrupto de pensamiento. ¿Alguna explicación? Yo creo que después de que vemos como esa especie de transición donde la cinta se quema o donde la cinta pues podemos ver cómo se desaparece, hay como una división de lo que es el yo y lo que es la persona, que son como dos conceptos totalmente distintos que está tratando de manejar aquí el director. Digamos que el yo es lo que uno quiere mostrarse, pero a uno mismo, como que uno quiere demostrarse uno mismo lo que es. Y ya en esta segunda parte ya pasamos a más como a eso que es la persona, que es como ese cambio de imagen que queremos proyectar a los otros. Entonces creo que estos dos puntos de vista los podemos ver aquí, pues ya obviamente analizándolo un poco más a fondo, creo que estos dos contrastes se pueden ver. Hay otra cosa de sensibilidad, y es que Elizabeth ve la foto de un niño como refugiado que le están apuntando unos militares. Otra cosa en donde Elizabeth se siente como sensible. Y hay otra cosa importante, y es que llega el esposo de Alma, ¿no? O de Elizabeth. Sí, luego de ese arrepentimiento total donde Alma pues está pidiendo disculpas prácticamente a Elizabeth por un acto contrario, pero es inexplicable. Llega el marido de Elizabeth y es atendido por Alma, ¿no? Y ni siquiera el marido es capaz de reconocer cuál es la persona real. Digamos que aquí hay algo surrealista, quizás, porque llega Elizabeth, digamos como un espectro, y con su pinta de negro, y la maneja, ¿no? O sea, corporalmente es como si le diera las acciones a seguir a Alma para que ella las cumpla. Y ella le concede a Elizabeth esto. O sea, hace lo que ella quiere que haga. Y le da un beso al marido. O sea, desconociendo totalmente su yo, que es Alma, se deja llevar por la persona. Pues esto hablando de lo que decía hace antes. En la persona que es Elizabeth, y cumple con todos los caprichos que Elizabeth pues habría hecho porque es el marido de ella, ¿no? Y mejor dicho. Pero mire que en esa escena se muestran las dos caras. Luego viene un plano muy, muy importante, porque después de este encuentro con el marido, Alma es como si personificara a Elizabeth totalmente. Y empieza a decirle a la misma Elizabeth todas las razones por las que ella ha actuado, digamos, en el pasado, o por las que todas esas cosas psicológicas que solo la persona misma, o sea, solo uno mismo se puede conocer, esas cosas tan profundas. Y Alma empieza a decírselas a Elizabeth porque ella no quiere hablar, que es sobre el hijo, cómo lo tuvo y los sentimientos que le generaba pues este nacimiento a ella, que eran bastante malos, malignísimos. Y en el imagen pasa una cosa interesante, es que se visten igual. Alma se pone la balaquita de Elizabeth, la balaquita esa negra, se visten de negro. Como dice Torres, se visten de negro las dos. Sí, es que ese es el cambio más brusco ahí, ¿no? O sea, eso es lo que también como que a uno como espectador, bueno, pues como que al principio uno queda como, después de lo de la carta, uno dice como, no, pues la están analizando a ella es la paciente, pero pues nunca como que se aclara eso y ya después como con ese cambio del arte, digámoslo así, como con la ropa que ellas tienen, uno es ahí donde queda ya como con esa duda, ¿no? O sea, entonces sí son la misma persona y pues al final de cuentas uno queda así, o pues personalmente yo quedé hasta el principio con la duda, o sea, yo
Tengo que decir la verdad, yo miré la película 2 veces porque la primera vez fue como tratando de comprender, la segunda ya fue como, y era así. Entonces es como yo lo puedo como analizar, por decirlo así. Realmente usted tiene que ver, uno no lo hace, ¿no? Pero usted tiene que ver la película 2 veces, ¿sabes? Sí, ¿Sabe qué? hasta 3. Porque usted en la primera no coge todo. No. Usted no llega a Pues, agarrar esa todo. zona es muy compleja. Pero usted no lo hace. Yo no lo hago. El solo hecho de, digamos, si tú te la ves con subtítulos, tener que leer esos monólogos tan largos, solo los subtítulos. No, y de la escena que estamos hablando, de hecho se repite 2 veces la misma escena, puesta desde diferentes planos. Yo hasta pensé, marica, ¿será que estoy repitiendo lo mismo? No me di cuenta, weón. Me pasa lo mismo. Se me reinició. Y en esta escena es donde se nos muestra ese plano multicara, ¿no? Donde se fusionan las dos caras de ella y crea ese ser abstracto, porque Y yo creo raro. que ahí es donde entra, digamos, como otra personalidad o otro aspecto que tenemos todos, además del yo y la persona, que también es la sombra, que es todo eso que dejamos nosotros atrás, o todo eso que no queremos recordar, que no queremos que nadie sepa, y que igualmente va a estar ahí siempre persiguiéndonos. Bueno, ya estamos en la parte final. Me parece muy chévere esa parte donde vuelven a la clínica, se alistan. Entonces el tratamiento es que Alma llega, la enfermera llega a Elizabeth y le dice repite conmigo, nada, ¿cierto? Nada. Eso es por el valor estoico, el valor fuerte que uno tiene, es la máscara que uno utiliza frente a otras personas de no tener nada. De que yo no tengo problemas, yo me muestro fuerte, yo me muestro callado, estoy bien. Y ya se acaba la metapelícula, el celuloide se desprende de la bobina. Hay una escena, digamos al final, que también me gusta, porque Alma se sueña, que como que golpea, como que acaba con Elizabeth, como que la ataca. Sí, le chupa la sangre. Sí, es que ahí hacen como un comparativo también con lo de la película de Méliès, y es como eso, como ese acto todo vampiresco, ¿no? O sea, como que uno dice como, o sea, personalmente yo no sé cómo describir eso, no sé. Pero yo creo que aquí no es tanto como robarle la sangre, ¿no creen? No, obviamente no es no, literal. Es Es más lo como... mismo. O sea, como que pasa eso y personalmente yo no sabría cómo explicar eso, porque o sea, cuando pasó eso en la película yo dije como, pues no sé, la verdad no sé cómo tomar. Yo creo que es que uno se alimenta de su dolor un poco, ¿no? Es Que como robarse uno- más bien como la energía de la otra persona. Como que uno se alimenta de ese dolor y a veces ese dolor puede ser satisfactorio en alguna medida. Y hasta para el arte, pues para Bergman el arte es muy importante y en esa película también se muestra varias escenas del arte. Usted se alimenta de su dolor para crear arte. Sí. Usted se alimenta de sus cosas malas para hacer películas, para hacer libros, pinturas, lo que sea. Y es un poco de ese sentido vampiresco de que dice Torres, de chupar sangre, robar energía para un bien. Una de las grandes películas de Bergman, Importante. importantísima, innovadora. Para su época creo que es de las más importantes y de las que más influyen dentro de dentro de esta línea de tiempo en la que nos encontramos ahora mismo. Creo que es de las más importantes por encima de otros directores como Kubrick, como Hitchcock, como Coppola. Creo que es muy importante, sin desmeritar obviamente las obras de otros directores. Se muere Bergman en el 2007. Se muere el mismo día de Antonioni. Sí, eso es otra... Se muere el mismo día Se de muere Michelangelo Antonioni. Y Otro gran director que Y ojalá podamos hablar de y él. muere como él lo quería, digamos que desde persona, aislado, ya lo habíamos dicho. Al lado de la isla del Faro. Lejano. La isla del Faro. Que de ahí, de hecho en esa isla hizo películas también. Toda la vida hizo películas. A mí lo que me queda es la imagen de Ang Lee prácticamente derrumbado cuando conocí a Bergman, ¿no? No se ha visto esa foto de Ang Lee donde no se lo podía ni creer cuando conocí a Bergman, está llorando. Sí, casi, prácticamente casi que se le arrodilla a Bergman cuando lo conoce. Y pues eso es en la historia del cine. Yo creo que todos hiciéramos lo mismo de Ang Lee. En el caso hipotético de que conozcamos a Bergman. O a un director que admiremos tanto,
que parezca irreal como ese momento de conocerlo. Bueno, vamos a decir la escena que más nos gustó de Persona. No sé, quizás es una de las más sencillas, pero por su acto así como poético, por decirlo así, me gustó mucho la parte donde ella comienza como a leer esa parte del libro y hace como ese planos de la playa, planos de ella, y que como que tratan de decirnos algo, ¿no? O sea, tratan como de llevarnos lo que está diciendo literalmente a lo que está pasando visualmente, y es algo que pues también deja como muchas dudas con respecto a si todo eso lo que está leyendo ella se está refiriendo a ella misma, o sí, como al personaje como tal, o a persona como tal, o si simplemente es un momento del estado anímico que quiere compartir. Entonces a mí me gustó mucho como digamos esa escena, esa transición, por ejemplo. Bueno, mi escena preferida, de hecho, ya había hablado de ella ahorita, es una de las del principio, donde está Elizabeth en el hospital, justo después de escuchar la obra teatral y reírse. Pues me gusta esa escena mucho, realmente es por la acción cinematográfica o la forma como el director de fotografía Sven Nykvist logra plasmar esa dualidad, como esa pérdida del ser a través de algo tan sencillo como ir apagando una luz poco a poco y lograr este contraste en la cara del personaje de la luz, del blanco hacia lo negro y retratar toda esa pérdida de identidad del yo a través de la oscuridad. A mí me gusta mucho cuando ella ve el noticiero, las noticias de la guerra de Vietnam, cuando se inmola, cuando ella se aterra al punto de llorar. Me parece una de las escenas más relevantes visualmente de la película, como más impactantes, de las escenas más impactantes de la película me parece esa, que pues por cierto está en el comienzo, pero tiene mucha importancia para mí, porque pues uno a veces ve los valores visuales más importantes que el mismo guión o el mismo diálogo de los personajes. Por lo menos me pasa a mí, que a veces uno ve una imagen y para usted esa imagen es más importante de cualquier cosa que digan algún personaje. Entonces por eso escojo esa escena. Bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y en el cine pues valen doble. Sí. Para mí, digamos que más allá de todo lo que él realizó durante toda la película, tantas imágenes pues impactantes que hay, creo que más allá de eso me llevó es la gran concepción que pudo realizar solamente en 14 días de escritura de guión. Creo que para mí eso es lo más impactante, de poder llevar una idea que parecía simple, pero que a la hora de realizarse fue muy compleja y que tiene dentro de sí, digamos, muchos factores importantes y que tratan por primera vez un aspecto social dentro de toda la filmografía de Bergman. Creo que es aquí por primera vez donde se puede ver, digamos, algo con tipo político, algo que se interesa más por una introspección de las personas. Entonces creo que eso es muy valioso y con eso me quedo. Entonces, amigos míos, Persona, una película de Ingmar Bergman, digna célebre, de uno de los mejores o el mejor director del siglo XX. Dicen que la película mejor lograda de Bergman, la que trata más matices personales, la que más nos identifica. Y ya, espero les haya gustado. Recomendaciones. Yo no tengo ni... Bueno, muchachos, va a empezar yo porque ya la tenía craneada. Bueno, mi recomendación, aunque yo sé que es muy conocida pues, en el mundo de los cinéfilos o de la persona que le gusta un poquito el cine, ya se la vio. Y es Psicosis de Alfred Hitchcock. Claro. ¿Por qué? También toma esos temas mentales, esa dualidad. Esa dualidad mental que existe en los personajes, pues que pronto Hitchcock lo trata de una manera más agresiva, más terrorífica, pero de igual manera destapa un poco sobre esta duda existencial que existe en el ser humano. Bueno, yo voy a recomendar La Ventana Secreta, ya que estamos con el tema de Johnny Depp. Pues una de las mejores actuaciones de Johnny Depp, La Ventana Secreta de David Coeb. También, pues no quiero spoilear la verdad, entonces véansela porque no quiero spoilear. Es buena la película, es un suspenso. No, La Ventana Secreta. Es basado en un libro de Stephen King.
Les recomiendo mucho esta película, La persona más odiada. Tuve la oportunidad de verla, muy buena. Es una película que está ahorita participando en Cannes. Tuve la oportunidad de verla por ahí y la verdad es muy recomendada. La otra, para que ustedes la vean, es una serie basada en una de las películas de Ingmar Bergman, que está en HBO Max, se llama Secretos de un matrimonio. Básicamente está enrolada como en toda la historia que cuenta Bergman en esa película. Y nada, es una serie que pues uno al principio como que la trata de ver y como que no se ve que lo engancha a uno, pero realmente lo engancha a uno de una manera muy chévere, entonces ahí, para que se entretengan. Listo, yo quiero recomendarles El sospechoso de siempre de 1995 del director Bryan Singer. Sin espolear, pues quiero pues remarcar aquí más bien la actuación de Kevin Spacey, que es uno de mis actores favoritos. Creo que es una película muy interesante de ver y que sin duda pues va a dejar como ese sellito que siempre les va a hacer recordar esta película. Ok, y ya para finalizar, véanse Memorias del Cine. Ahí va a estar la escena que dice Torres del texto, del fragmento del libro que está escribiendo Alma, para que se la pasen y véanse esa escena y se vean la película también. Bergman. Síganos. Persona Bergman. Estamos en Spotify, en Instagram, en Facebook. Allá van a poder encontrarnos. En TikTok. En Hi-Fi. En Sónico. Hasta en LinkedIn vamos a hacer un vivo de puta. Gracias muchachos, gracias al invitado Gracias, Dani. amiguitos, que estén bien. Su novia lo esperaba para ir al cine. Video drop.